Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Bienvenido a la Biblia en casa. Hoy continuamos con el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 del versículo 8 al 21. Antes de leer el texto quiero orar. Señor, te doy gracias por ese momento, te doy gracias que estamos aquí unidos, sí, en diferentes lugares, pero tú nos unes. Y te agradezco que tenemos ese libro en común, la Biblia. Y te pido que tú nos diriges, que tú nos das concentración, que tú abres nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas hablar con nosotros. Amén. Voy a leer el texto siguiendo la versión de la Nueva Versión Internacional. Lucas 2, del versículo 8 al 21. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaban glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Como siempre, vamos a seguir las preguntas de ese guía que se puede bajar de esa página. Y vamos a seguir las preguntas, leer textos narrativos. La primera pregunta de ese texto, que claro que ya todos conocemos, pero para mí fue muy interesante de estudiarlo más una vez. ¿Dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tienes sobre ese lugar? Sí, eso dice, está en la ciudad de David o cerca de la ciudad de David, que es Belén, donde nació Jesús, que está a 9 kilómetros al suroeste de Jerusalén. También sabemos del primer párrafo del libro de Lucas, que aconteció en el tiempo de Herodes, así como 2000 años antes de nuestro tiempo. La segunda y tercera pregunta yo voy a responder juntos. ¿Quiénes son las personas principales de esta historia? Bueno, claro, son los pastores, los ángeles y la familia María, José y Jesús. ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen esas personas? Y también cómo actúan o reaccionan las personas. Primero vamos a ver los pastores. Son personas que son pobres,
son en la sociedad de un nivel bien bajo, no siempre son bien vistos. Los ángeles lo visitaron en el campo, entonces ellos estuvieron con el sudor, con el olor de su trabajo de las ovejas. Ellos escuchan los ángeles en cuando están trabajando y, claro, en el inicio tienen miedo, pero después creen lo que dicen los ángeles y van a ver lo que dijeron los ángeles. El grupo más grande y muy sorprendido aquí también son los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios, son mandados por Dios para traer la buena novedad que ha nacido el Cristo. Ellos traen luz a la noche. Primero es un ángel que habla y después viene un grupo de ángeles grandes para dar un concierto, para alabar a Dios. Ellos dan un concierto muy especial a esos pastores que trabajaron ahí un poco fuera de Belén, para mostrarles la grandeza del significado de lo que ha pasado. Y al final tenemos la familia con María, José y Jesús. En esa historia son más como observantes. No dicen mucho o no dicen nada, pero sí escuchan lo que los pastores le han dicho acerca de lo que había pasado a ellos. Ellos quedaron asombrados y de María recibo una línea especial donde dice que todo guardaba en su corazón. También en el último versículo vemos que la familia cumplió los deberes religiosos. En el 8º día los circuncidaron a Jesús y le daban el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es la pregunta siguiente. ¿Qué pasa? Aquí es un encuentro de un grupo muy alto que vive cerca de ellos, los ángeles, que encuentran a un grupo de los más bajos, de los pastores. Y esos ángeles animan a los pastores porque tienen una novedad muy, muy buena. Y así los pastores son los primeros para visitar a Jesús. Y la familia queda asombrada con estas visitas y María guarda todo en su corazón. Al final llevan a Jesús para ser circuncidado. ¿Cuál es la relación entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Tienen una relación muy estricta porque esa historia sigue directamente a la historia antes. En la historia antes nos cuenta Lucas el viaje a Belén y el nacimiento de Jesús en un lugar muy sencillo y lo tuvieron que poner en un pesebre porque no había otro lugar. La historia después continúa que llevan a Jesús como era costumbre para presentarlo en el templo, para dar su ofrenda y ahí en el templo tienen 2 encuentros personales con un Simeón que reconoce en Jesús, en el bebé Jesús, el futuro Salvador, y también con Ana, una profeta, que se nota en esos párrafos antes y en el párrafo de nosotros y en el párrafo después, que siempre son personas sencillas o individuales que se encuentran con Jesús. No tenemos ningún sacerdote, no tenemos ninguna persona que representa un grupo religioso de ese tiempo, un fariseo, un saduceo, que lo reconocen, sino son individuales que reconocen a Jesús y todo pasa en lugares muy sencillos o en el templo. ¿Cuáles son las palabras claves en esta historia? Claro, para mí en esa historia la palabra más clave es: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, en el versículo 11. Ese es el centro. Ha nacido un Salvador. Y acerca de esa historia se ahora revela quién son los primeros y cómo es anunciado a los pastores, que los lleva al final a alabar y a glorificar a Dios. Los ángeles
y los pastores alaban y glorifican a Dios. Vamos al segundo punto a entender. El primer punto es poner preguntas para entender mejor a este texto. Yo encontré 4 preguntas que yo me imagino interesantes. La primera pregunta es ¿por qué son los pastores los primeros para visitar a Jesús y no son sacerdotes o altos funcionarios? La segunda pregunta, ¿por qué es que los ángeles alaban en ese lugar a Dios? Como yo me recuerdo, es el único concierto de ángeles que tenemos escrito en esa manera que los ángeles están en el mundo. Y la tercera pregunta, ¿por qué fueron ángeles para anunciar esta noticia y no seres humanos? La última pregunta, aquí se nota en esa historia que a María recibe un lugar especial. ¿Por qué se menciona a María especial y no a José? Esa es mi última pregunta. Ahora, el segundo punto en entender es, trata de ponerte ahora en el lugar de esas personas, porque dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Los pastores, ellos cuidaron sus ovejas cuando pasa esa situación increíble. El ángel les asusta, en el primer momento tienen miedo, lógico, es una cosa que no habían esperado, quedan con la boca abierta. Pienso, ellos quedaron tan asustados que ni sabían qué hacer, pero sí se decidieron dejar sus ovejas atrás e ir a donde los llevaba o donde les mandaron los ángeles. Ellos quedaron con alegría profunda y con fe en Dios. Yo pienso para ellos era increíble que los ángeles hablaron directamente con ellos. Y es increíble también que esas personas tan sensibles recibieron un lugar muy especial en la historia de Dios y con el mundo. Los ángeles, claro, no sabemos tanto sobre los sentimientos de los ángeles, pero aquí en ese párrafo expresan muchísima alegría. Ellos alaban a Dios. Y yo pienso lo hacen porque entendieron que ahora al final inicia una nueva etapa en la historia del mundo. Ahora nace Dios como un ser humano. Entonces yo pienso, ellos estuvieron en el cielo con la tentación, ¿cuánto continúa la historia? ¿Cuánto va a continuar? Y ahora es el momento que continúa. Eso es verdadera alegría sobre Dios, como Él actúa y que Él cumple su historia. Eso no es una alegría pasajera que puede ser desilusionado, eso es una verdadera alegría. Y quiero poner un foco en María y también en Jesús, que son más observadores, y yo pienso, ellos eran como confundidos. ¿Qué pasa? Con todo eso, el anuncio que será un niño especial que va a nacer de ellos, pero después el viaje tan difícil, el parto en el lugar inadecuado, no tenían una cama. Entonces yo pienso, estuvieron siempre con la pregunta, ¿y qué pasará ahora? ¿Qué pasará? Siempre tenían en la mente la promesa que el ángel Gabriel había dado a María: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Eso encontramos en Lucas del 31 al 33, cuando el ángel anuncia a María que va a tener un hijo. Entonces ellos quedaron no con dudas, pero como no sabían qué pasará. Y yo pienso, lo que contaron los pastores a ellos les ayuda para quedar firme en esa promesa, para saber si es verdad que el ángel había anunciado a María. Pero la pregunta siempre era, ¿qué pasará con ese niño? ¿Cómo continuará la vida? Y estoy segura,
pensando que de María nace el Hijo que será llamado Dios, que será Hijo del Altísimo. Yo imaginábase un pato diferente. En el tercer punto ahora vamos a responder las preguntas que hice en el inicio. ¿Por qué son los pastores los primeros para visitar a Jesús? Eso es muy bonito, eso me encanta en esa historia. Dios abre aquí el camino para los más sencillos. Y eso para mí también es la respuesta por qué nació en un lugar tan sencillo. Yo pienso en un lugar, en un hospital moderno, en un templo, nunca hubieran entrado esos pastores. Pero Dios muestra con esto que Él sí recibe a todos. A Él no importa la religiosidad. Esos pastores no sabemos en qué forma vivían su fe. Pero fueron esos pastores los más sencillos que Dios invitó para ser los primeros visitantes donde Jesús. Y es más sorprendente que ni a sacerdotes fue anunciado. Yo pienso también sacerdotes o personas que en altos niveles hubiera costado de entrar en ese lugar para adorar a ese niño. La segunda, ¿por qué alaban los ángeles así a Dios con ese coro? Yo pienso hay dos respuestas. La primera es que ya dije antes, al final de tantos años inicia una nueva etapa en la historia maravillosa de Dios con el mundo. Y la segunda, claro, el concierto no solamente dado para alabar a Dios, también es dado para los pastores. Y yo pienso es para que los pastores realmente creen la grandeza de este acto que ha pasado. Ellos muestran con su presencia que realmente ha pasado una cosa muy excepcional, muy, muy especial. La tercera pregunta, ¿por qué fueron los ángeles para anunciar esta noticia y no seres humanos? Yo pienso que Dios realmente quería que los pastores entiendan qué está pasando en Belén. Yo pienso, sin un anuncio, si los pastores hubieran encontrado a ese bebé en un pesebre, podría ser que hubieran sentido si ese es uno de nosotros, pero no lo hubieran reconocido porque todo era tan normal. Necesitaba el anuncio de los ángeles para que ellos reconocieran la grandeza de ese acto y para que ellos reconocieran que Jesús realmente es el Hijo de Dios. ¿Por qué se menciona a María más especial que aquí a José? Claro, ella era la mamá y fue ella a quien el ángel hablaba. Ella es más cerca en esa situación o más afectada que José, que tenía seguramente tomar la responsabilidad también aquí y cuidar el lugar. La idea principal del autor, para entrar en la última pregunta, del entender, yo pienso la idea principal de Lucas de poner la historia así aquí es realmente mostrar cómo Dios abre el camino para tener encuentros con los seres humanos para los más sencillos. Dios así da valor a los desfavorecidos, a la gente que mucha gente no quería, para que ellos puedan venir. Entramos en aplicar. La primera pregunta, ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Cuando yo lo leí más una vez, claro, es un texto que ya conocemos, pero yo más una vez quedé asombrada de la cercanía de Dios con los seres humanos. Él no solamente se hizo bebé, sino Él nació en un lugar muy sencillo y Él llamó a personas muy sencillas para visitarlo. Eso muestra su amor a toda la humanidad. Y sí, de eso me quedé asombrado. La segunda, lo que dice este texto. ¿Qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? En el foco de ese texto son pastores, personas muy sencillas, y yo pienso ese texto nos invita
para dar valor a personas que viven en tiempos con dificultades. De darles valor en alguna forma, no ponerse encima de ellos, sino ver que son también amados por Dios. Y pensar que también necesitan no solamente escuchar el Evangelio, sino también es darles valor. Entonces sería cómo involucrar a esas personas a las iglesias. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en el texto? Para mí, una cosa nueva que descubrí es que Dios daba una responsabilidad a los pastores. Sí, fueron ángeles que lo anunciaron, pero los pastores tenían que tomar la decisión para ver qué está pasando en Belén. Y fueron los pastores que tomaron esa decisión. Nosotros no podemos tomar la decisión por otras personas. Podemos contar el Evangelio, pero las personas lo tienen que creer y ponerse en el camino. Y también, si queremos ver milagros con Dios, no es suficiente solamente escuchar su palabra, sino es andar con Él. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Yo pienso en poner en práctica realmente se trata de ver a las personas que tienen dificultades, que tienen necesidades. Y son no solamente en dar, también en ese tiempo, sino también darles valor. Y no solamente dar para tranquilizar la conciencia, sino dar porque son amados de Dios. Claro, siempre es la pregunta, ¿cómo podemos valorar a las personas? Yo pienso, una es no solamente dar, sino también escucharlos, escuchar sus verdades, sus dificultades realmente, que tienen realmente, y también acompañarles en una manera, en un camino. Y ver que ellos pueden hacer, y no solamente verles como personas que tienen necesidades, sino también como personas que tienen para dar. Con la última pregunta, ¿descubriste algo por lo que quieres agradecer a Dios? Quiero entrar en el tiempo de oración, siguiendo el acróstico CASA, confesar, adorar, suplicar y agradecer. Oremos. Señor, gracias por este texto que acabamos de leer, este texto que muestra tu amor para todo el mundo y también especialmente para personas que no son tan bien vistos en la sociedad. Y Señor, te quiero confesar que muchas veces yo me pongo encima de esas personas, muchas veces me falta el amor para esas personas y a veces será también la paciencia. Te pido que tú me das más amor para ayudar y apoyar a esas personas y ver no solamente a ellos como necesitados, sino también para personas que tú amas y tú quieres tener en tu reino, para poner sus dones también, para enriquecer la iglesia, tu reino. Y Señor, te quiero adorar. Tú eres tan grande, tú hiciste el mundo y tú hiciste tan pequeño como bebé. Te quiero adorar que tú no escribes tu historia solamente con personas que nosotros les decimos sabiduría, con personas que estudiaron mucho, sino tú escribes tu historia con cada uno de nosotros y tú logras llegar al fin. No es necesario solamente que estudiamos y ponemos en práctica, sino es que nosotros podemos vivir contigo. Y te agradezco, te adoro porque tú preparaste el camino para esto en cuanto llegaste al mundo. Y Señor, entramos en las súplicas. Hay tantas personas ahora en ese tiempo de corona que no tienen para vivir, que están sufriendo. Y te pido por mucha sabiduría a quién ayudar. Y te pido que no solamente lo hacemos para tranquilizar nuestra conciencia, sino que les realmente invitamos también para que tengan una vida contigo. Danos sabiduría, cómo ayudar a estas personas en una forma
integral. Te entregamos a esas personas, te pedimos que ese tiempo de coronavirus ayuda para que más personas te conozcan y entiendan quién tú eres, que tu buena novedad es para todos. Tú viniste al mundo, tú te hiciste ser humano. Ayúdanos. Y te quiero agradecer, que tú estás con nosotros, te quiero agradecer que tú viniste a ese mundo, te quiero agradecer por todo que tú nos has dado en este mundo. Sí, y te quiero agradecer que tú también hablaste conmigo y que tú me invitaste para estar cerca de ti. Te quiero agradecer más una vez que tú ves a todas las personas de alto nivel, pero también las personas de bajo nivel. Y para que tú tienes un encuentro con las personas, no tienen que hacer algo especial, sino tú puedes hablar con todas las personas en cualquier momento. Gracias por esto. Amén. Les invito para mañana para continuar el estudio de Lucas. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba.
contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus